Bueno, pues estamos en la cita semanal. Bienvenidos a Value School, la cita que tienen todas las semanas todos los amigos que quieren aprender a ahorrar e invertir con nosotros, con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente, como repetimos tantas semanas. Y bueno, hoy tenemos una clase magistral. Empezamos el mes de febrero hablando sobre el mercado. Conocéis ya el itinerario pedagógico que denominamos la ruta Value. Tiene etapas, una cada mes, y en el mes de febrero siempre hablamos del mercado. Y tenemos hoy el placer de que un profesor muy conocido, a quien voy a presentar justito a continuación, nos va a dar una clase magistral basada en desmontar muchas de las falacias o manipulaciones o falsedades que se cuentan contra el mercado. La hemos titulado La propaganda antimercado. Y bueno, voy a presentar al invitado de hoy, que no es otro que el insigne Carlos Rodríguez Brown. Para quien no lo conozca, diré que el profesor es una figura muy celebrada en España, está en la radio, actualmente está con Carlos Alsina en Onda Cero todas las mañanas, y también publica, ahora nos contará él dónde publica. Ya os digo que es un autor muy prolífico, tiene un montón de libros y aquí, forzosamente, en el perfil que voy a leer es un perfil muy breve. Carlos Rodríguez Brown es un experto en pensamiento y liberalismo económico. Es doctor en economía, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático retirado de Historia del Pensamiento Económico. Combina la publicación de libros y artículos académicos con la colaboración con medios de comunicación escritos y audiovisuales, como he comentado antes. Actualmente es columnista de La Razón, de Expansión, de Libertad Digital y participa diariamente, es a lo que me he referido, en Onda Cero Radio. En el año 2020, el pasado año, recibió el premio Escuela de Salamanca, otorgado por el Club de los Viernes. Carlos Rodríguez Brown, profesor, bienvenido a Value School y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Carlos, me gustaría también no pasar de largo esta oportunidad para hablar de tu último libro, que se titula Hacienda somos todos, cariño. He dicho que eres un autor muy prolífico. Coméntanos muy brevemente el argumento del libro y, bueno, supongo que se puede encontrar ya en Amazon y en las principales librerías, ¿no? Pues sí, claro que se puede comprar, ya está en Kindle y en las librerías. Hacienda somos todos, cariño es un libro que hemos hecho con María Blanco y Luis Daniel Ávila, que lo que hace es analizar los impuestos desde una perspectiva, nosotros creemos que es bastante original, y es que en lugar de hablar de las cifras, de los datos estadísticos sobre los impuestos, hablamos sobre las palabras. Porque el Estado no solamente tiene cifras, también tiene palabras, tiene mensajes, tiene consignas, tiene lemas. Ese es el objetivo del libro. ¿Cómo ha hecho el Estado durante medio siglo para intentar convencernos de que pagamos poco y de que estamos encantados con los impuestos y que todo es para nuestro bien? Así que espero que lo compren y lo disfruten. Desde luego que sí. La semana pasada creo que se publicó en el canal de la Fundación Rafael del Pino el vídeo del acto de presentación. Tenemos al profesor Rodríguez Brown con los otros dos autores presentando el libro. Así que os recomiendo que vayáis primero a leer el libro y luego, si queréis, ya a ver el vídeo de presentación, donde también respondieron a las preguntas del público. Lo mismo que vamos a hacer hoy. Quienes queréis preguntar al profesor, simplemente debéis consignar la pregunta en la cajita de preguntas, ¿vale? Comentarios o reflexiones o saludos al chat. Y yo iré a por ellas y se las pasaré al profesor. Profesor, vamos allá con lo que hemos venido a tratar hoy, que es el mercado. El mercado, ¿cómo se puede definir? Porque es el lugar físico donde vamos a proveernos de bienes y servicios, pero también los hay virtuales, también los hay, no sé, digitales. Es mucho más. ¿Qué es el mercado? Una definición para que entendamos todos. Pues yo diría que el mercado es el ámbito de las transacciones voluntarias. Me parece a mí que la voluntariedad es la clave para poder distinguirlo del ámbito de no mercado, singularmente del ámbito político, donde median otras circunstancias y funcionan otros mecanismos. Pero sí, yo diría que el ámbito de lo voluntario es lo característico del mercado. Bien, y se le denomina, se dice que es una institución, y claro, cuando uno escucha esa palabra,
a la cabeza le viene, pues, no sé, el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, es decir, ese tipo de instituciones. ¿El mercado comparte esa naturaleza? ¿Es de ese tipo de instituciones? Me parece que no, porque cuando es muy pertinente la pregunta, Luigi, porque claro, cuando se habla de instituciones nos precipitamos a hablar de organismos públicos. Entonces decimos, hablamos del Estado o el Fondo Monetario, que es una entidad completamente política, fundada por políticos, financiada por el dinero de los contribuyentes y nutrida por burócratas. O sea que más político no puede ser. O sea que es importante distinguir la institución en el sentido de creación política de las instituciones en el sentido de marco de relaciones que van surgiendo y consolidándose evolutivamente a raíz de las relaciones entre las mujeres y los hombres libres. Bueno, e instituciones también será entonces pariente o está en el mismo grupo que otras como el lenguaje o el dinero o los contratos, entiendo, ¿verdad? Completamente, completamente. Eso se entiende cuando hablamos de, por ejemplo, de contratos o de, qué sé, de la familia, las normas, las regulaciones. Lo que has dicho del dinero tiene mucha importancia porque esto sí que puede llamar la atención. Quiero decir, si uno dice, no sé, el lenguaje o la familia no son creaciones políticas, sino que surgen de la evolución humana, la gente pues quizá podría entender. Pero si metes ahí el dinero, enseguida seguramente alguien dará un respingo, ¿no? Y esto es porque el dinero fue de las primeras cosas que el Estado usurpó. Yo siempre me gusta recordar en la famosa frase de nuestro Señor Jesucristo, dad a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es del César. Es una frase que tiene lugar durante una discusión que tiene Jesús con la gente a propósito de los impuestos. Hay mucho de impuestos en la Biblia. Bueno, y entonces hay unos tíos que querían tentar a Jesús para que dijera que no había que pagar impuestos. Imagínate si lo hubiera dicho. Pero bueno, él tenía otras preocupaciones. Y entonces, para deslindar, ¿no?, la cuestión, entonces le pide a un hombre un denario, que era una moneda de plata romana. Y en ese denario ya estaba la cara del César. Hace 2000 años ya estaba el Estado metido en la moneda. Por eso hay que insistir que a pesar de eso, la moneda también, el dinero también es una institución que no depende del Estado, no ha sido creada por el Estado, sino que surgió precisamente por las transacciones libres entre las personas. Muy bien, pues habiendo ya entonces definido y deslindado o marcando los ámbitos de la cuestión, vamos a entrar de lleno en esa propaganda antimercado. Y bueno, yo os tengo que decir a los amigos de Value School que como el profesor Rodríguez Brown veis que es una persona jovial y divertida, me dijo, oye Luigi, ¿por qué no hacemos un juego de magia? Yo quiero que expliquemos todo esto de una manera un poquito más amena y original. Y ya veis que aquí en las manos tengo un paquete de cartas, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a decir que al final de la presentación haremos un juego de magia porque nos vamos a vacunar contra la propaganda antimercado. Vamos a hacer un proceso de vacunación, ahora que viene muy al caso, ¿no? Con 7 cartas. Entonces, por favor, en algún momento, mientras escuchéis la emisión, buscad una baraja de póker que tenga rojas y negras y coged 6 negras cualesquiera indiferentes y una carta roja de puntos altos. Yo he cogido de corazones porque para mí el corazón pues, es la vitalidad, la vida, pues personas haciendo cosas en el mercado, ¿vale? Esto para el final, pero ir ya a mano para ir a buscarlas para tenerlas a mano para cuando lleguemos. Bueno, pues vamos con el primero de los mitos o falacias que se cuentan del mercado. Profesor, se dice que el mercado es salvaje porque es el ámbito del capitalismo salvaje donde impera el darwinismo y la ley de la selva. ¿Por qué plantea usted que esto es falso? Porque es una es una de las críticas más antiguas al mercado, del capitalismo, el mercado salvaje, capitalismo salvaje. Es curioso, por cierto, que nunca se habla de socialismo salvaje, ¿no? Parece que la decena de millones de asesinados bajo el anticapitalismo parece que para algunas personas son pocos, ¿no? Pero la idea que se transmite es que en el mercado no hay reglas.
o si las hay, es la ley del más fuerte, la ley de la selva, según la cual pues, el león pues, se come al antílope, ¿no? Es muy curioso eso que se utiliza la expresión selva, porque el mercado no tiene nada que ver con la selva. Es más, ¿tú has estado en la selva alguna vez, Luigi? Yo nunca, pero me dicen que se pasa bastante mal, es muy incómodo. Bueno, los que no han estado en la selva habrán visto los documentales de National Geographic. Sí. En la selva no hay mercados, ¿eh? En la selva no hay mercados, ni hay ciudades, ni hay gente, ni hay nada. ¿Por qué? Porque en la selva pues rige la ley de la selva. Y entonces si tú estás en la plena inseguridad física y jurídica, entonces no hay forma de que haya mercado, ni capitalismo, ni nada. En cambio, el capitalismo pues lo tienes, pues eso, en Barcelona o en Sevilla o en Londres o en Frankfurt o en Nueva York o en Singapur, donde lo que pasa es que hay reglas, ¿eh? Hay reglas y hay leyes, ¿eh? Y precisamente una de las críticas más notables al mercado es esto de que el grande se come al chico. Pues no, ¿eh? En la selva sí es verdad que el león se come al antílope y nunca al revés. En el mercado eso no pasa, ¿eh? Si hay libertad. Si hay libertad, pues, oye, ¿tú te acuerdas de la película 2001, Odisea del Sí. Espacio? Hay Sí, sí. una marca comercial que es de una línea aérea que se llamaba Panam, y los satélites que van dando vueltas en ese mundo que imagina Kubrick muchos años después, esos satélites que bailan al son del Danubio azul, llevan todos la marca Panam, ¿no? Porque parecía que Panam, que era con mucha diferencia, la primera línea aérea del mundo, pues siempre iba a existir. Oye, desapareció tú. Igual que tenemos ahora a muchos grandes empresarios, fíjense, de los de Microsoft o los de Amazon, o cualquier, que son gigantescos empresarios que surgieron de la nada, ¿eh? O sea que este cuento de que el mercado es una selva que no tiene reglas, es un camelo, que el pez grande siempre se come al chico, eso en el mar, pero en el mercado no es así. Muy bien. O sea, que no es ni la anarquía ni el caos. Y tampoco al mismo tiempo es que falte regulación, porque es que precisamente los que propugnan una mayor intervención y más reglas, bueno, lo dicen porque es que no, es que como el mercado no tiene apenas reglas, hay que reglamentarlo más aún. ¿Cómo jugamos esto? Pues lo conjugamos simplemente mirando cómo son los mercados y mirando cómo han sido siempre. Los mercados siempre han tenido reglas, donde por supuesto hay contratos, y los contratos no se pueden quebrantar, ¿eh? Esto tiene cláusulas muy específicas, y son muy antiguos los contratos. Muchos años antes de los estados modernos, pues había mercados, había bolsas, había contratos, había seguros, había toda una vida económica sin necesidad de ningún ministerio. Y desde luego uno no podía hacer cualquier cosa, ¿eh? De acuerdo, qué curioso. Otro de los mitos que se plantean es que es un mero sistema de asignación de recursos, un mercado, que por tanto puede controlarse. Es decir, imaginemos un ministerio de gente muy inteligente que con la información más actualizada y con los ordenadores más potentes pueden acabar sabiendo, pues bueno, cuánto se necesita producir de cada cosa y a dónde mandar las existencias. Esto es una economía planificada. ¿Realmente un mercado es eso y funciona así? La alusión a economía planificada tienes toda la razón, porque una de las cosas muy malas que ha hecho la economía moderna en el siglo XX es reducir la economía a un sistema de asignación de recursos. Y entonces, claro, oye, si hay un sistema que asigna recursos, pues ¿por qué no consideramos que puede haber otro sistema que asigne recursos? Y esto ya tiene un siglo, digamos, ¿no? Porque el socialismo en la realidad ya tiene un siglo, y muy temprano se planteó esta cuestión, en donde los economistas
marxistas dijeron eso mismo, oiga, si el mercado asigna recursos, ¿por qué no los sustituimos? ¿No? Como decía Enrico Barone, ese famoso economista italiano, el Ministerio de la Producción en un Estado colectivista, pues un ministerio que lo que hace es decir pues, qué se produce, cuánto se produce, a qué precio. Oye, y eso se intentó, ¿eh? Eso se intentó una y otra vez en muchos, numerosos y muy importantes países. Y los resultados fueron catastróficos. O sea que no es el mercado un mero mecanismo de asignación de recursos. Néstor desde Colombia nos hace un comentario en la cajita de preguntas hablando del profesor Israel Kitzner y la noción del alertness o el descubrimiento. Coméntanos, por favor, Carlos, en qué medida el mercado fomenta no solamente la asignación de recursos, sino el descubrimiento de qué se necesita. Precisamente Kirchner y en general la Escuela Austríaca de la Economía son muy insistentes en esta idea, ¿no? De que en los mercados lo que hay son personas que están alerta con respecto a las necesidades de los demás e intentan satisfacerlas. Por supuesto que buscan su propio beneficio, pero como decía Adam Smith, en un sistema de competencia y de libertad, si buscamos nuestro propio beneficio, también podemos beneficiar a los demás. Lo interesante del caso es que se haga sin regulación. Hace muchos años, un economista francés muy célebre que se llamó Bastiat escribió unas líneas a propósito de lo que pasaba en París con la comida. París tenía entonces 1 millón de habitantes, más o menos. Y decía Bastiat, todos los días hay 1 millón de parisinos que comen. No producen, ¿eh? Están viviendo en París y comen. No todos comen igual, no todos comen bien, algunos comen muy mal, pero todos comen algo todos los días. Y se preguntaba, esto el año 1850, se preguntaba, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea así? Y concluyó pues con esta misma idea que había tenido antes Adam Smith y que ahora subraya este amigo nuestro con Kirchner, es que el mercado precisamente lo que hace es permitir relacionarse a millones de personas que muchas veces no se conocen para satisfacer sus necesidades. Muy bien. Otra de las afirmaciones que se vierten sobre el mercado es que está dominado por las multinacionales y que un mercado no regulado sería eso, campo abonado para los abusos por parte de los más grandes, que siempre son, pues eso, las compañías que más beneficios tienen. ¿Es cierto? No, no es cierto, con un matiz que hay que añadir. No es cierto por lo que comentamos antes. En el mercado, si hay barreras de entrada, entonces no hay ningún problema con el tamaño de las empresas. ¿Por qué? Y porque uno siempre puede competir. En los años 60 querían hacer los americanos una especie de pleito contra IBM, porque IBM era no solamente una multinacional, era con muchísima diferencia la principal fabricante de ordenadores del mundo, y parecía que se iba a quedar con todo el mercado y que era un monopolista. Y entonces se plantearon la posibilidad de aplicarle la legislación antimonopólica, y los economistas ahí estuvieron bien y dijeron, no, mire usted, no intervenga, porque no hay barreras de entrada en el sector de la computación. Y entonces, si los de IBM ganan mucho dinero, igual van a aparecer unos señores que hagan también ordenadores y compitan con ellos. Y efectivamente así fue. O sea que no es verdad, como decíamos antes, que una empresa grande simplemente sea grande para siempre y sea monopólica. Pero el matiz que quiero añadir es lo siguiente. Es verdad que las empresas grandes pueden tener influencia sobre los políticos, influencia sobre los estados. Esto es muy importante, porque no hemos hablado todavía del Estado, pero hay que hablar, porque es un agente muy importante, y ya desde el siglo XVIII Adam Smith advirtió del peligro de que los empresarios tuvieran influencia sobre el Estado y le puedan conseguir arrancar privilegios, proteccionismo, subsidios, etc. Muy bien. Otra de las ideas que se asocian a los fallos del mercado, es decir, a por qué el mercado funciona tan mal, es esto que en el campo de la economía se conoce como la teoría de los fallos del mercado. Es decir, el mercado, ya que está movido por la búsqueda, y lo has mencionado hace unos minutos, del lucro, pero sirviendo a otros, puede plantear situaciones en que, porque no sea suficientemente lucrativo algo, pensemos en educación, sanidad, no se produzca y eso sea un fallo que deba
corregirse. Es decir, cuando el producto o el servicio no motiva por sus beneficios esperados a los empresarios, eso no se va a producir y por tanto no va a poder contratarse en el ámbito privado. Debe entonces entrar el Estado a proveerlo. ¿Qué de cierto? Hay una larga tradición de eso y se vincula con lo que te he comentado antes, de los errores de la teoría económica moderna, teoría económica neoclásica, que se inventaron la idea de que los mercados tienen que ser perfectos para que rindan frutos. Claro, tardaron muy poco en pasar de ahí a comprender que los mercados en la realidad no son perfectos. Y entonces empezó la teoría de los fallos del mercado, que son de todo tipo, desde los monopolios, las asimetrías de información, los llamados bienes públicos, una gran cantidad de fallos del mercado que al parecer justificarían la intervención. Aquí hay que aclarar que los fallos del mercado, por supuesto que existen, pero de ahí a justificar la intervención es un paso, es un paso ilegítimo. Y por supuesto que ningún liberal ha dicho nunca que los mercados tienen que ser perfectos. Desde el propio Adam Smith dijo, si hubiera que esperar a que hubiera mercados perfectos para que los países prosperasen, ningún país hubiese prosperado nunca. O sea que eso por el lado de la teoría. Y por el lado de la práctica es verdad que se utiliza muchas veces este argumento de que como el Estado brinda servicios, como por ejemplo sanidad y educación, entonces si no existiese el Estado, no habría ni educación ni sanidad. Lo que es una considerable falacia. ¿Por qué? Y porque el Estado no tiene dinero. Todo el dinero que el Estado gasta lo ha quitado antes a la gente, ¿eh? Por lo tanto, si el Estado no existiera, la gente retendría el dinero que el Estado le quita ahora y lo gastaría, pues naturalmente, en sanidad, educación, pensiones, etcétera, todo lo que el Estado hace ahora. Otra de las ideas que se vierten y ahora está muy de actualidad es que el mercado acaba recompensando en demasía, en exceso y quizá injustamente, a actividades que no lo merecen o que no lo merecen tanto, y la contraria sería que no recompensa lo suficiente a actividades que sí por el contrario lo merecerían. Te voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos lo estamos viendo estas semanas con los famosos youtubers, los comunicadores, creadores de contenido por YouTube, que son en algunos casos millonarios porque tienen audiencias millonarias de ámbito mundial, que ganan tanto dinero que deciden irse a países donde les cobren menos impuestos. Dice los críticos que es que no se merecen ganar tanto dinero. Al final es un crío en su habitación de su casa jugando a videojuegos. ¿Cómo es que gana tanto? Eso se debe corregir. Y la parte el reverso de la moneda es, por ejemplo, la cultura con C mayúscula en España, donde tenemos a muchos actores, directores de cine que sostienen que lo suyo, la cultura, debe ser mantenida y sostenida por el Estado, por los impuestos de todos nosotros, para así tener la libertad de no estar al sometimiento al dictado de los gustos del mercado, porque no acaban de reconocer con el precio de la entrada o yendo a los cines en masa la calidad de su obra. ¿Qué pasa aquí? Sí, con eso de la calidad de la obra, antes de que me olvide esto, William Shakespeare es considerado ahora un autor exquisito, un autor de culto, y que por supuesto no podría funcionar en el mercado y debería requerir una subvención. Pues el propio Shakespeare, habría que recordar que, aparte de dramaturgo, era empresario. Y él funcionaba con un teatro que era totalmente privado y se financiaba con las entradas. El precio de la entrada en el año 1600 era un penique, que viene a ser el equivalente a una barra de pan. Hablamos del año 1600. Y la gente pagaba para ir a ver, pues eso, Hamlet. O sea, mucho ojo con esto de despreciar a las personas diciendo que no son capaces de entender la cosa buena y entonces hay que subvencionar la cultura. No hay que subvencionar para nada. Hay que confiar en la gente. ¿Y quién es quién para decir lo que va a ganar cada uno? O sea, ¿quién va a determinar lo que va a ganar cada uno?
¿Qué pasa? ¿Que el youtuber es un estafador? ¿Es un hombre violento? ¿Es un gángster que amenaza a la gente? Pues no, el tío está en su casa y hace una cosa que de pronto resulta que a 50 millones de personas le interesan, como al Rubius. Ya nos gustaría a ti y a mí ser así, que Sí, sí, tuviéramos sí. tantos millones de... Pero entonces, si gana mucho dinero Rubius, ¿eso qué? ¿Quién es el causante de eso? Os recomiendo una canción de Dire Straits que se llama Money for Nothing. Es una canción maravillosa que la he puesto en la sección que tengo de canciones económicas en la brújula de Onda Cero, porque es exactamente lo que estamos hablando. Es Mark Knopfler que se va a comprar una nevera o una lavarropas o lo que sea, una vajilla, y el empleado de la tienda lo reconoce y se le encara y le dice, pero tú ganas por componer canciones, ganas fortunas. O sea, you get money for nothing, ¿no? Y el tío le dice, oiga, mire, yo hago canciones, si después resulta que le gustan a 100 millones de personas, me hago rico. Pero son las millones de personas las que han decidido que yo sea rico. Amancio Ortega no es millonario porque lo haya querido él, ¿eh? Es que él simplemente pone camisas en un escaparate y la gente dijo, uy, pues me gusta esa camisa de buen precio, y si resulta que hay 1.000 millones de personas que dicen eso, pues la gente es rica, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con esto de que qué barbaridad, ganan pero no se lo merecen. Oiga, ¿usted quién es para decir quién se merece qué? Ahora hablamos de los youtubers, pero vamos, aquí en España se ha hablado de Cristiano Ronaldo, eso, las grandes fichas de los deportistas que por pegar patadas al balón en calzoncillos cobran ese dinero, y yo que soy un artista o un artesano, pues estoy pues muy mal. En fin, otra de las ideas... Sí. Que no se me va a olvidar lo de los futbolistas. Te hago una nota sobre eso, por la cuestión de la desigualdad. A veces nos olvidamos el contexto en el que se produce, ¿no? Amancio Ortega es un hombre mucho más rico en nuestro tiempo de lo que habría sido de haber nacido en el año 1900, ¿no? ¿Por qué? Y porque tiene el mundo a su disposición, ¿no? Y una facilidad enorme, sobre todo cuando se produce la globalización tras la caída de las dictaduras comunistas, ¿no? Pero tengo que contarte, me dijiste lo de Cristiano Ronaldo y me acordé de una maravillosa entrevista al viejo Di Stéfano. Y a mí me gustaba muchísimo Di Stéfano porque, entre otras cosas, llevaba como 50 años en España y hablaba con un acento argentino como si acabara de bajar del avión. Siempre tenía un acento argentino marcadísimo, ¿no? Y entonces al final de la vida le preguntaron, oiga, don Alfredo, ¿y usted qué le habría gustado en la vida? No sé qué. Y él dijo, yo estoy encantado, he sido muy feliz en España, muy feliz en el Real Madrid, pero me habría gustado nacer varias décadas después de cuando nací. Y le preguntaron, ¿y por qué? Y se rió y dijo, porque sería tan rico como Cristiano Ronaldo. Y efectivamente, fíjate que son el mismo ejemplo, es el mismo club que contrata a un gran jugador extranjero, ¿no es cierto? Sí, Ronaldo sí, por sí, un sí. lado y Di Stéfano por otro. ¿Qué diferencia hay entre Di Stéfano y Ronaldo? Que en la época de Di Stéfano, pues no había las televisiones que te permiten ver un partido en cualquier parte del mundo. Y ahora sí, y por eso Ronaldo es más rico que lo que fue Di Stéfano. Claro, volviendo, conectando con el ejemplo que hemos visto antes de que la gente paga más al youtuber y menos a lo mejor a la cultura, a las películas, o más a un futbolista, otra de las críticas que se vierten contra el mercado es que se fomenta precisamente lo vulgar, la baja calidad, al ir a por los mercados cuanto más grandes mejor, a las masas, acabas de decirlo, es decir, que el partido se transmita en España, en Inglaterra, en Asia, y eso, un mercado tan masivo hará que se gane mucho más dinero. Se vulgariza el producto, y voy a conectarlo con el tema de la cultura y del cine, porque aquí en España, profesor, las películas más taquilleras, yo siempre me asombra de Santiago Segura, el de la saga Torrente, que hace películas cómicas, no necesariamente de Torrente, ya tiene otros personajes, pero que él siempre no tiene pegas en decir, y esto lo hacemos sin subvención, porque no nos llegan subvenciones. Y sin embargo, la gente sí va al cine a pagar la entrada a ver eso. Entonces, esto de quién dice que se vulgariza, no sé, el gusto de la masa, al Pues, final acaba dictando, ¿no? al final hay una actitud por parte de muchos antiliberales que es muy arrogante, ¿no? Y es que ellos, que son tan cultos, tan listos y son tan profesores, ellos le van a decir a la gente lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer, ¿no? En cuanto a esto de
de la vulgaridad. Yo siempre me acuerdo de otros argentinos célebres que se llaman Le Luthier, que seguramente les conoceréis, ¿no? A mí Fantásticos. me impresiona mucho, pues son unos tíos que tienen un nombre en francés, que están todo en la actuación de Smoking, en donde todas las actuaciones, todo el humor gira en torno a cuestiones del lenguaje, a cuestiones culturales. Bueno, es que si no sabes quién es Bach, pues no te divierte alguien que se llame Johann Sebastian Mastropiero. Bueno, y los tíos no dicen una mala palabra, no dicen una grosería, son de una seriedad absoluta y se han hartado, han hinchado los teatros de toda América y de toda España durante décadas. ¿Qué pasa? ¿Que su éxito es fruto de la vulgaridad? ¡Anda ya! Muy bien, muy bien. Profesor, los mercados dejan fuera a los pobres, a los que no tienen nada que ofrecer. Hemos hablado del youtuber, de Cristiano Ronaldo, del luthier. Parece que son simplemente ejemplos de personas excepcionales en lo que hacen. Desde luego, no todos somos así, somos a lo mejor medianos en nuestra profesión, pero ¿y quien no tiene profesión? ¿Y quien no tiene formación? No tiene nada que ofrecer. Esto es un argumento súper clásico. Me acuerdo que un famoso escritor y economista también, que se llamó José Luis San Pedro, decía, el mercado solo vale si tienes dinero. Porque si vas a un supermercado y no tienes dinero, pues entonces no te vale para nada. Esto es un simplismo, porque lo que hace el mercado es permitir que la gente aproveche los recursos que tiene. Y lo importante no es el dinero que tengas tú en tu bolsillo, Luigi, sino tu capacidad de trabajar, es decir, tu capacidad de poder ganarte ese dinero. El dinero es el final del proceso, no el principio. Y la prueba de esto es que si el mercado fuera tan malo, si tú quitas el mercado, entonces ya habrías resuelto el problema. Y es justo al revés. Si hay algo que sabemos es que la supresión del mercado, la supresión del comercio, la supresión de la propiedad privada y la supresión del capitalismo provocaron decenas de millones de muertos de hambre. O sea, no simplemente pobres, que también, cientos de millones de pobres. Es que además provocaron decenas de millones de muertos de hambre. Entonces, esta idea de que el mercado está relacionado con la pobreza, mire, sí está relacionado, pero es que cuando no existe, entonces sí que tiene usted pobres. Precisamente otra de las críticas es el egoísmo y la avaricia. Hay cierta crítica moral, ¿no? Hemos visto antes de que se fomenta la vulgaridad, comentábamos, también se dice que fomenta el egoísmo y la avaricia, precisamente por lo que comentabas antes de que está guiado por la búsqueda del lucro por parte del empresario que va a producir para satisfacer necesidades. ¿Es esto cierto? Es uno de las grandes mentiras, ¿no? De las grandes mentiras, siempre hija de esta superioridad moral, ¿no? Y es que si es el mercado, la cosa mercantil es una cosa como vulgar, como mala, ¿no? Oiga, ¿por qué va a ser malo el mercado? Que es la transacción entre personas libres. ¿Qué pasa? ¿Es mejor que las transacciones no sean libres? ¿Es mejor que venga alguien y decida? ¿Es mejor que se nacionalice la empresa farmacéutica como quiere Pablo Iglesias? Pues da la sensación de que no es así, ¿no? Da la sensación de que el reproche moral que se le hace al mercado es un reproche injusto y posiblemente brote de una ignorancia económica, que es la idea de creer que las relaciones entre las personas son de suma cero. Así que si tú y yo transaccionamos y tú ganas, yo pierdo. Eso es un error. Bueno, pero vamos a ver, si las empresas producen productos que el mercado demanda, ¿qué les impide subir los precios para beneficiarse y aprovecharse aún más, ya que el artículo es demandado? Y, por ejemplo, profesor, te voy a poner un ejemplo. Ahora, en pandemia, en España, las mascarillas. Lo primero que hizo el gobierno fue fijar un precio de las mascarillas con ese argumento. Ninguna empresa puede lucrarse o jugar a sacar tajada de la necesidad sanitaria de los ciudadanos españoles. Sí, hay que hacer dos comentarios sobre lo de las, lo de las mascarillas y lo que hizo el gobierno, porque creo que fue una maniobra bastante inteligente. La idea de que hay que controlar los precios para beneficiar al pueblo es una de las falacias más antiguas de la historia de la humanidad. Hay un libro que habla que tiene 4000 años y que van desde
desde los sumerios hasta Nicolás Maduro o hasta Unidas Podemos, que quiere controlar el precio del alquiler. Por cierto, lo mismo que hizo la dictadura franquista. Esta gente es mucho más facha de lo que parece. Y el resultado siempre es el mismo. Si controlas el precio, pues pones el precio por debajo del coste de producción, las cosas no se producen y las cosas desaparecen. O sea que esta es la norma, esa es de las pocas cosas que podemos estar seguros en la economía. Pero si te fijas, en lo que hicieron con la mascarilla fue curioso, porque no hubo desabastecimiento. Yo creo que lo que pusieron fue por prudencia un precio lo suficientemente alto como para que se continuaran produciendo y se produjera lo que siempre pasa. Y es que cuando hay una oportunidad de negocio, pues la gente empezó a producir mascarillas e incluso empezaron ahora a hacerlas, como habéis visto todos, de colores y con figuritas, y aparece una oportunidad de negocio para satisfacer una demanda y se hace libremente y ya está. Vale, vale. Otra de las ideas que a mí me chocan, porque esta no dice mucho de la autonomía y el buen criterio de los individuos, es que la publicidad, que es la que impera en el mercado, nos aboca al consumismo y sobre todo a comprar sin ton ni son, como autómatas manipulados por potentísimos mensajes comerciales. ¿Es esto cierto? Esta es otra idea que revela otra vez cómo son de desdeñosos, ¿no? y de arrogantes, pensando que ellos son los listos y la gente es imbécil, ¿no? Como si la gente consumiera por consumir, como si no cuidaran el dinero. Es curioso porque muchas veces los que no cuidan el dinero son los políticos, ¿eh? Los políticos, los burócratas, los sindicalistas, eso sí que no cuidan el dinero. Pero la gente, tú ves a la gente gastando tontamente, despilfarrando su dinero, la gente es muy cuidadosa con lo que es suyo, ¿eh? Muy cuidadosa. Los políticos no tanto, a lo mejor porque no es suyo, como decía Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie, pues entonces... Madre mía. Pero bueno, otra de las ideas es, y aquí me gustaría que pasáramos un poco de tiempo, profesor, porque la desigualdad, los mercados fomentan la desigualdad. Bueno, ¿es real? ¿Es un problema que haya que atajar con las medidas que se están tomando? Vamos a ver, el caso de la desigualdad, la igualdad y la desigualdad es un caso de usurpación, porque la idea de la igualdad no es una idea socialista, ¿eh? La idea de la igualdad es una idea liberal. Los socialistas nos la robaron, claro, si no respetan la propiedad privada, es lógico, y después la distorsionaron totalmente. ¿Cuál era la igualdad original liberal? La igualdad ante la ley. Esto es indispensable para una sociedad de mujeres y hombres libres. Tenemos que ser iguales ante la ley. Y si tú eres el rey de España y yo un mendigo, pues el juez no puede distinguir entre nosotros a la hora de juzgarnos. Por eso la justicia tiene una venda delante de los ojos, precisamente para no quedarte impresionada por ti, que eres el rey, y despreciarme a mí porque soy un mendigo. Esa es la igualdad ante la ley. Los socialistas la distorsionaron por completo. Ahora la igualdad no es ante la ley, la igualdad es mediante la ley. La justicia se quita la venda, nos mira y nos tiene que hacer iguales a la fuerza, con la idea de que la desigualdad de por sí es un mal. No, mire usted, la desigualdad de por sí no es un mal. Y yo sé que está el señor Piketty y muchos economistas que intentan convencerme de que mi vecina, que es, por cierto, mucho más rica que yo, hay una gran desigualdad en mi calle, me dicen que la riqueza de mi vecina a mí me perjudica. Digo, yo miro a mi vecina, me miro a mí y digo, ¿por qué me va a perjudicar? No me perjudica en lo más mínimo, estoy encantado. ¿Cuándo sería mala la desigualdad? ¿Y cuándo sería mala la riqueza de mi vecina? Pues cuando la hubiera robado, hombre. Si mi vecina fuera una ladrona, entonces sí, claro, hay que esa desigualdad hay que impedirla. Pero el hecho de que sea rica, ¿por qué va a ser eso malo? Es nada más que una excusa política de quienes, por cierto, jamás se preocupan de la desigualdad que podría preocuparnos, que es la desigualdad entre el poder y sus súbditos. Esa desigualdad, eso parece que no tiene ninguna importancia.
Ujú. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar a formularte alguna de las que han llegado al chat. Y esta va de mi cosecha. Escuchándote hablar, he recordado la renta básica universal. Y uno de los ejemplos quizá más chocantes era bueno, de académicos que plantean que los surferos tienen derecho a poder ganar dinero mientras surfean, aunque el mercado no se lo pague. Es decir, que ellos pueden tener derecho a recibir una asignación por parte del Estado para dedicarse a lo que les da más placer y gusto, porque una sociedad grande, justa, debería poder bueno, facilitar que todos nos dedicáramos, ganásemos dinero o no para vivir, a lo que nos gustara. Sí, Eso es muy no te olvides, atractivo, pero ¿es sostenible? no te olvides que el socialismo siempre ha prometido el paraíso, siempre, desde Marx y Engels en la ideología alemana, tienen unas páginas ahí sobre cómo va a ser el socialismo y decían, claro, va a ser lo contrario del capitalismo, como en el capitalismo hay división del trabajo, en el socialismo no iba a haber. Entonces uno podría ser agricultor por la mañana, violinista por la tarde y pintor por la noche. Claro, cuando vemos la espantosa miseria que provocaron estas ideas cuando se concretaron, comprendemos que ahí hay algo que no termina de estar bien, ¿no? Pero siempre, de alguna u otra manera, siempre están prometiendo el paraíso. Por cierto, lo prometen siempre a costa de una minoría. Siempre es los ricos, la élite, la casta, si les quitamos el dinero a esos, entonces ya el paraíso está garantizado. Esta mentira está incluso en Marx, está en el Capital de Marx, está esta mentira. El socialismo va a ser coser y cantar, porque solo va a ser expropiar a una minoría de usurpadores, dice Marx. Entonces, una de las variantes de esta cosa es lo de la renta básica. Hay un libro de Juan Ramón Rayo que está muy bien y que lo explica muy bien, pero es claramente es un camelo más. Es esta idea de que los políticos van a resolvernos nuestra vida. Mira, Luigi, no pueden. Como decía alguien, el Estado no puede hacer cosas por la gente sin hacerle cosas a la gente. Y el Estado no puede garantizarnos una renta a todos sin quitarnos la renta a todos. Muy bien. Ignacio te pregunta, ¿qué cree que ocurre en la sociedad para que el liberalismo pierda fuerza? Esa es una pregunta que plantea Ignacio ¿Cómo se Arispona. llama este? Ignacio. Ignacio. Ignacio, el liberalismo no ha perdido fuerza en absoluto, pero en absoluto. Al contrario, la ha ido ganando. Todavía me acuerdo cuando yo llegué a España, hace 43 años, yo no sabía lo que era el liberalismo, no me lo habían enseñado en mi facultad en la Argentina. Y cuando llegué y conocí a los liberales españoles, había uno muy famoso que se llamaba Joaquín Garrigues Walker, que tiene una frase célebre que dice: los liberales españoles cabemos en un taxi. Bueno, pues ya no, ya no, ya no. En este medio siglo ha habido un gran progreso del liberalismo, así que no es que va a menos, va a más. Los que nos dicen que va todo a menos son nuestros adversarios. Pero si tú miras, y sobre todo si tú miras el mundo, lo que ha pasado en los últimos 50 años, todos los amigos de la libertad tenemos que estar encantados de la vida. Es verdad que hay que luchar contra la propaganda. Es verdad que en el momento que cayó el muro de Berlín, todos estos, los intelectuales, todos dijeron: qué horror, qué barbaridad, viene la globalización, el capitalismo. Y yo les decía: no, acaba de caer el sistema más criminal de la historia, el anticapitalismo. Brindemos, ¿no? Bueno, pues es verdad que es difícil porque la propaganda constante va en sentido contrario, pero con perspectiva, Ignacio, yo creo que no hay que ser pesimista con respecto al liberalismo. Muy bien, y otra pregunta más antes de entrar ya en la recta final con el juego de magia. Ana Blanco quiere saber si el tema de la jornada laboral de 4 días, que es una reforma que se está cociendo, según los medios en España, es otra forma de prometer el paraíso, ¿no? Por supuesto que sí, lo cual no quiere decir que la jornada laboral no vaya a reducirse. Históricamente se ha reducido, y por supuesto no se ha reducido por la presión política, se ha reducido por la productividad. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, la jornada laboral durante toda la historia de la humanidad fue toda la jornada. Y toda la jornada para todo el mundo.
Esto de el trabajo infantil, por ejemplo, fue una regla universal. Todos los niños del mundo trabajaron desde que podían ponerse en pie, desde Adán y Eva hasta el siglo XIX. Es solamente en los últimos tiempos, y gracias al capitalismo, es que se ha producido la posibilidad de reducir la jornada. O sea que a lo mejor algún día se llega a esa jornada. Lo grave es el querer imponerla en supuesto beneficio paradisíaco de la sociedad. Porque si impones esa jornada y no están dadas las condiciones de productividad para ello, entonces el resultado va a ser lo mismo que si subes el salario mínimo y no están las condiciones de productividad en condiciones para absorberlo. ¿Qué pasa? El desempleo. Muy bien, clarísimo y ameno como siempre. Profesor, ¿te parece que nos embarquemos en este proceso de vacunación mágica contra la propaganda antimercado? Mira, yo ya tengo las cartas. Ya estás preparado, venga. Mira, tengo aquí a mi compañera Celina. Celina, toma tus cartas también y los amigos en casa igual. 7 cartas, 6 negras de puntos indiferentes y una roja, ¿de acuerdo? Yo he cogido también aquí las mías. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La séptima es la que importa. Yo la he cogido de corazones, como digo, la gente, la salud, la vitalidad de los mercados. Esta va a ser nuestra vacuna. Esta es la que tiene que salir al final, si todo va bien, y que dirá que estamos bien vacunados contra la propaganda antimercado. Fijaos, vamos a colocar las cartas, y colocarlas es una forma de hablar, simplemente poner la roja, la del mercado, abajo del todo, es decir, que esté de cara, con el paquete cara arriba, pues es la que vemos, ¿de acuerdo? Vale. Y ahora, para el primer paso sería simplemente dar la vuelta a todo el paquete, porque vamos a jugar con el paquete dorso hacia arriba. Lo abrimos así un poquito en abanico y vamos a coger una carta cualquiera, menos la última, que es la del mercado. Vamos a coger una carta cualquiera, yo voy a coger esta y le vamos a dar la vuelta, una de estas negras, que es una de estas falacias que se cuentan del mercado, y la insertamos justo en el medio del abanico, es decir, de manera que haya 3 por arriba y 3 por abajo, a ambos lados. Vale. Cuadramos y cerramos el paquete. ¿De acuerdo? Perdemos esa carta ahí y ahora vamos a hacer un corte. Se corta y se completa. Ya está. Se corta y se completa las cartas. Eso es, de arriba a abajo. Y ahora, quien quiera hacer otro corte, puede hacerlo. Esto es opcional. ¿De acuerdo? Arriba y abajo. Si le queda a uno la carta del mercado arriba, pues que vuelva, bueno, la carta negra que hemos dado la vuelta arriba, que vuelva a cortar para taparla. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Ahora, vamos a pasar todas las cartas así, abanicarlas. A mí me ha quedado esta al final. Vamos a poner todas las que están encima de la que estaba boca arriba, las ponemos abajo, así en bloque. De manera que nos quede esta encima de todo. ¿De acuerdo? Y esta va a ser la primera dosis de nuestra vacuna. Y ahora voy a hacerlo yo y lo hacéis todos conmigo en casa. Esta para mí va a ser la vacuna, me va a vacunar contra la falacia de que el mercado está dominado por las multinacionales que imponen sus condiciones a todos. Eso es mentira. Y tiramos fuera la carta. Fuera la carta. Vale. Fuera la carta. Tiro, ya le he tirado. Primera dosis de la vacuna. Ahora pasa el tiempo, porque la vacuna hay que esperar una semanita, y el tiempo se pasa en este juego pasando de arriba a abajo una carta. ¿De acuerdo? Y vamos con la siguiente dosis, la segunda dosis del proceso de vacunación. Esta, profesor, voy a decir yo que, por ejemplo, el mercado fomenta la vulgaridad. No, señor, el mercado da a la gente lo que la gente quiere y por lo que la gente quiere pagar. Así que eso siendo mentira, ¡fuera! Tiramos la carta. Vale, le he tirado ya le he tirado. Venga, y ahora pasa el tiempo, vamos a la tercera dosis de la vacunación, pasamos una carta de arriba a abajo. Y ahora fijaos bien porque nos quedarán 5 dosis. Abrimos así, tenemos 5. Esta sería la que tocaría ahora, pero fijaos, para introducir un poquito de azar e incertidumbre, porque el mercado tiene esas cosas, ¿vale? No sabemos quiénes son los ganadores. Pues vamos a mover, por ejemplo, la primera carta la ponemos entre medias. Entre medias aquí, o entre medias aquí, o podemos coger 2 cartas, meterlas en medio, ¿vale? No abajo, en medio, dentro del paquete, ¿vale? Y ya cerramos. Y nos queda una carta aquí arriba, que va a ser la siguiente vacuna. Profesor, ¿cuál es esta? ¿De qué nos va a vacunar esta carta? De que el socialismo es un paraíso. Perfecto. ¡Hala! ¡A la porra! ¡Fuera! Muy bien. Pasamos el tiempo, otra carta de arriba a abajo, y esta es la siguiente dosis de la vacuna, que va a ser, por ejemplo, la de que fomenta la debilidad, que se aprovecha la debilidad de los pobres y que los pobres no tienen nada que aportar. Lo siento mucho, serán pobres, pero no son tontos. ¡Mentira! ¡Fuera! ¡Hala! Ahora nos quedan ya pocas cartas. Alguno dirá, uy, ¿y si yo la del mercado ya la he perdido? Vamos a hacer así una miradita, a ver si la tenemos. Yo la tengo entre las mías, yo la tengo. Yo también. Vamos bien, vamos bien. Ahora, fíjate,
aquellos que piensen que la suerte nunca les favorece y tal, pueden hacer algo opcional, que es invertir en sí mismos. ¿Cómo se hace esto en el juego? Así, invirtiendo el orden de las cartas, ¿eh? Para introducir un poquito Ah, más de azar. Ahora, siguiente dosis de la vacuna. Profesor, ¿de ah. qué nos vacunamos con esta? Ahora nos vacunamos de que las empresas nos dicen que son explotadoras. Perfecto, fuera, ¡hala! A la porra. Pasa el tiempo, otra semanita más, carta de arriba a abajo, Sí. siguiente dosis de la vacuna. Nos vacunamos, por ejemplo, de que los mercados son la ley de la selva y no hay reglas. ¡Fuera! ¡Mentira! ¡Hala! ¡Fuera! Y ¡Hala! ahora nos queda una. No la miréis todavía. No, no la miro, no la miro. Si todo ha salido bien y el ritual de vacunación ha funcionado, estaríamos vacunados contra la propaganda antimercado de aquí a un año. Son 12 meses. Yo miro mi carta. Sí, señor profesor. Ha funcionado. Ha Mira la funcionado. mía. A ver, la tía también, que los amigos en El as casa de marquen en el corazones. chat, a ver, nos digan por el chat si les ha funcionado o no el proceso de vacunación antipropaganda de mercado. En fin, que la economía y estas cosas, como vemos, profesor, son muy divertidas y no tienen por qué ser ni áridas ni para genios de premio Nobel. Se puede enseñar economía de esta manera tan distendida como hemos hecho, incluso acabando con un juego de magia. Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez Brown, por el tiempo que nos has dedicado y tus explicaciones siempre tan amenas, tan divertidas y tan esclarecedoras. Pues muchísimas gracias, Luigi, y muchas gracias a nuestros espectadores también. Fenomenal. Aquí me dice Ana que funciona, que ha quedado vacunada. Está Bien, fenomenal. Ana, bien, Ana. Muy bien, Ana, sí señora, claro que sí. Bueno, esto lo verá mucha gente en el canal de YouTube, que bueno, si lo veis en el vídeo, poned ahí en los comentarios si os ha funcionado el ritual o no. Muchas gracias, Carlos, dice Miriam, ha sido un placer escucharte. Gregorio, muy interesante y ameno. Alfredo, muy entretenido. Genial la intervención, dice Valentín. Estos son, Carlos, los aplausos que dan tu público, nuestro público desde sus casas de manera virtual. Ahora que estamos todos en nuestras casas y no nos podemos ver en persona. Bueno, la semana que viene tenemos otra conferencia. Vamos a explicar el libro de André Agassi, Open, un libro excepcional, muy recomendado dentro de la comunidad inversora, con el inversor y divulgador Marcos Álvarez. Os espero allí, como siempre, a las 7 el miércoles en Value School. Hasta entonces, muy buenas noches, profesor, buenas noches y salud para todos. Buena semana y adiós.